Gloria a Dios, a su nombre. ¿Cuánto nos gozamos en el Señor? Les saludamos esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Nos gozamos por esta maravillosa oportunidad que Dios nos entrega de poder estar en este lugar y poder estar en la presencia de nuestro Dios. Amén. Queremos seguir preparando predicadores porque necesitamos gente, ¿verdad?, que tienen este ministerio, puedan ejercerlo para la gloria de nuestro Dios. Así que en este culto de capacitación dejamos en esta noche a nuestro hermano Henry. Gloria al nombre del Señor, que trae la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Santo Dios poderoso. Bien viva, hermano, Cristo. a su nombre, a su pueblo. Y al diablo derrota. Aleluya. Está vencido. Amén. Jesucristo lo venció hace más de 2014. En el 2014, hace 2014 años fue vencido en la cruz del Calvario, alabado sea el Señor. Está vencido, lo colocamos bajo nuestros pies, que no pueda causar ningún daño, porque estamos protegidos bajo la cobertura y el poder del Señor Jesucristo y cubiertos con la sangre del Cordero. Aleluya. Vamos a orar en esta noche para que Dios abra los sentidos, el entendimiento de poder traer el mensaje de la palabra de Dios en esta noche para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Oremos. Amado y Padre eterno de la gloria, Gracias. nos presentamos delante de tu presencia con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, pidiéndote perdón en esta noche, Dios mío, y gracias por tu amor, por tu perdón y por tu misericordia. Señor, te pido, Dios mío, que tome mis labios, pasa un carbón encendido por mi labio, Dios mío, y úsame para tu gloria en esta noche, Dios mío, para traer el mensaje de la palabra de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Señor, fortalécenos, Dios mío, quita el temor, Dios del cielo, y úsanos para tu gloria, Dios del cielo. Toma mi labio, Dios del cielo. Toma la mente, bendito Dios de la gloria. Toma este pueblo, Dios mío. Toma mi hermana. Toma el hermano, Dios mío, Señor. Libértame, Dios mío, Jesús de Nazaret, para que ellos estén, Dios del cielo, libres en el nombre de Cristo Jesús, para que estén atentos a la palabra de Dios. Señor, Dios del Padre de la gloria, en esta hora, Dios mío, hemos venido, Dios del cielo, a traer el mensaje de la palabra de Dios, y que seas tú dirigiendo a través de este siervo, Dios del cielo, la palabra en esta noche. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Sean vivos, hermano. Cristo. A su nombre. Gloria. Pueden tomar asiento. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Poderoso es Dios. Aleluya. Hoy, en esta noche tan maravillosa, que es un privilegio de estar en este lugar que es casa y oración, puerta al cielo. Amén. Muchos quisieran estar en este lugar, pero no pueden, alabado sea el Señor, porque dele gloria a Dios y siéntase feliz, porque Dios lo ha escogido a usted, hermana, a usted, hermano, para ser unos predestinados, para ser hijas y ser hijos de Dios. Porque el que es de Dios, palabra de Dios oye, y el que no es de Dios, palabra de Dios no oye. Como usted, hermana, somos hijos de Dios e hijas de Dios, ha venido a recibir el alimento que es la palabra de Dios. Un alimento que nos fortalece, porque le podemos decir, hermano, hermana, que así como nosotros ayunamos, tenemos 3 alimentos en el día, también tenemos que alimentar el alma con la palabra de Dios.
el alma que tiene sed y hambre de la palabra de Dios. Cuando Jesucristo, en San Mateo 4, Jesucristo fue llevado en el Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo después de ayunar 40 días y 40 noches. Tuvo hambre y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se conviertan en pan. Pero Jesucristo le respondió: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y es alimento, no sea el Señor. Pero muchos se preocupan por alimentar el cuerpo, muchos alimentan por ir a un gimnasio a hacer un cuerpo fisiculturista, no sea el Señor. Pero Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira es el corazón, alabado sea el Señor. Aleluya, aleluya. Y hoy vamos a traer mensaje de la palabra de Dios en el libro Segunda de Samuel, capítulo 11. Gloria a Dios. Pueden abrir la palabra de Dios y vamos a estar estudiando la palabra de Dios. 11, Segunda de Samuel, capítulo 11. A su nombre. Aleluya. Dice la palabra de Dios: aconteció, leemos la palabra de Dios con autoridad, en nombre del Padre, del Hijo y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por reverencia, leemos la palabra de Dios puesto de pie. Amén. Dice la palabra de Dios que aconteció al año siguiente, en el tiempo que están los reyes a la guerra, alabado sea el Señor, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel. Destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Alabado sea el Señor. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio en el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijo, y dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. Y concibió la mujer, envió a hacerlo a saber a David, diciendo: estoy en cita. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y a Joab: envía a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo, por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Saliendo Urías de la casa del rey, le fui a enviar un presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a casa. Y dijo David a Urías: no ha venido de camino, ¿por qué pues no desciende a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y de Judá está bajo la tienda, y mi señor Joab, los siervos de mi señor en el campo, y habría yo entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haría tal cosa. David dijo a Urías: quédate aquí hasta hoy y mañana te despacharé. Y se quedó allí Urías en Jerusalén aquel día en el siguiente. Alabado sea el Señor. Amén.
Amén, gloria a Dios. Hasta ahí la palabra de Dios, alabado sea el Señor. Pueden estar cómodos, alabado sea el Señor. Vemos, alabado sea el Señor, que lo que está escrito, lo que sucedió, un acontecimiento al rey David, al rey de Israel, un hombre que Dios lo había escogido para ser un rey de Israel. Pero vemos, alabado sea el Señor, como un hombre, como Dios lo había escogido en medio de la abeja, un hombre, el cantor dulce de Israel, el hombre que le cantaba al Señor. Vemos cómo David cayó en tentación, alabado sea el Señor. David peca, alabado sea el Señor. Sucedió, como dice el número 11:2, sucedió un día en la tarde, que se levantó David en su lecho, se paseaba sobre el terrado de la casa real, y donde el terrado una mujer que se estaba bañando, en la cual era muy hermosa. Alabado sea el Señor. Vemos, hermanos, que nosotros en cada momento, en cada instante, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar como una atalaya o como un vigilante, porque sabemos que el enemigo ataca. Vemos que no tuvo, como David cae 2 veces en la gracia, en la desobediencia, cuando también vemos que David, por desobediencia, cesa al pueblo de Israel. Vemos que David, sin consultar a Dios, fue y censó al pueblo de Israel. Es un pecado, pero el pecado lo puede perdonar. Déjeme decirle, hermana, hermano, pero la paga del pecado, como dice en el libro de Romanos, la paga del pecado es muerte. Esto no se quedó así nomás. Dios puede perdonar, pero viene una causa, viene un dolor a nuestra vida, viene calamidad, puede venir la muerte espiritual de nuestra alma, alabado sea el Señor. Vemos que vino el profeta Natán y le dijo: ¿qué has hecho, David? ¿Por qué has censado el pueblo? ¿Por qué eres tan desobediente? Porque la palabra de Dios dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. Alabado sea el Señor. Pero mire que le vino a David, le dijo: ¿qué quieres que haga Dios por el pecado que hayas cometido ante los ojos de Dios? Porque nosotros estamos aquí en la tierra, hermana, hermano, pero los ojos de Jehová están arriba mirándonos. Él conoce nuestro caminar, Él conoce nuestro entrar. Como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, desde allí Dios escuchó la oración, desde ahí escuchó el clamor de Jonás. De manera que nosotros no podemos escapar delante de la presencia de Dios, de ir a cometer pecado o a ir a fallar, porque Dios no se ve, alabado sea el Señor. Y cuando mora el Espíritu Santo de Dios en nuestro templo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos el templo y la casa de Dios, y tenemos que cuidarla, tenemos que mantenerla bien barrida, tenemos que mantenerla limpia, preparándonos todos los días en oración, en ayuno y en ruego. Alabado sea el Señor. Pero mira que lo que le vino a David, y aquí dice la palabra de Dios. Le dijo el profeta Natán: mira lo que has hecho, David. ¿Qué quieres que te venga? Que vengan los enemigos, o vengan pestes, o te venga que huyas 6 meses delante de la presencia de tus enemigos. Y David respondió: no vaya a caer en manos de los enemigos, sino que caiga en las manos de Jehová, porque tal vez Él tenga misericordia de mí. Alabado sea el Señor. Vemos cómo pagó un precio tan duro. Mira lo que vino Israel por causa del pecado de Israel. Como cuando Josué también estaba en la quema, tuvo que destruir, sacar el pecado a la luz. Alabado sea el Señor.
Ahí vino peste sobre Israel, vino muerte cuando el ángel sacaba la espada y destruía el pueblo de Israel. Allí David dijo y clamó: Señor, pero ¿por qué ha venido este mal al pueblo de Israel? ¿Por qué ha venido a ellos si el pecado lo hice yo? Y Dios ordenó al ángel y le pesó y dijo: detén la espada, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Alabado sea el Señor. Y tenemos que vemos como David, en ese momento que estaba desocupado, estaba perdiendo el tiempo, porque él salió, era el rey de Israel, estaba desocupado, pero él decía, cuando él llegaba de las guerras, cuando veía la gloria de Dios, cuando él veía el poder de Dios, que destruía a los enemigos, que destruyó a Goliat, que quitó el oprobio de Israel, cuando este incircunciso estaba desafiando al pueblo de Israel. Allí tenía la fortaleza y la confianza que Dios estaba con David. Pero allí David decía, cuando llegaba y veía la gloria de Dios, decía, cuando venía de la guerra, se quitaba la corona, se quitaba la capa y se postraba en el altar de Dios y decía: es tiempo de alabar a Dios, es tiempo de glorificar a Dios, porque lindo eres, Señor, porque me has dado la batalla. Alabado sea el Señor. Aleluya. Pero David estaba descansando, pero estaba desaprovechando ese tiempo, amado hermano, porque ese tiempo lo estaba descuidando, porque sabemos que el diablo anda como león rugiente a quien devorar. Aquí David llegó a la terraza, un hombre en la ley que tenía 5 esposas. En la ley, allí vio una mujer que se estaba bañando y miró por la terraza y la tentación de los ojos, porque por donde entra el pecado, por los ojos, la sea el Señor. Por los ojos entra el pecado, y allí David miró a esta mujer llamada, la sea el Señor, Betsabé, una esposa comprometida. Tu esposo era Urías, un hombre fiel, un hombre que le batallaba la guerra y que peleaba porque lo decía el rey. Qué pecado tan grande, qué error tan grande de David por haber descuidado, porque quien lo incitó, el enemigo. En el censo que él hizo, el enemigo fue el que lo sedució hacia el Señor para hacer esto. Porque no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, porque él anda en lo de nosotros a quien devorar. Cuando el cristiano o la cristiana no ayuna, no ora, descuida esto elemental y poderoso, armadura de Dios, que es el poder cristiano, la oración, el enemigo nos puede atacar. Alabado sea el Señor. La mente, alabado sea el Señor. Mira, alabado sea el Señor. Qué pecado, como dice la palabra de Dios, alabado sea el Señor. Esta mujer hermosa, y la sedó y la mandó a traer y fornicó con esta mujer. Pero él creía que el pecado ya estaba limpiado, se bañó, se purificó y vaya a su casa. Él creyó que nadie lo estaba viendo. Él la creyó que eso iba a quedar así. Pero vemos cuando vino el profeta Natán. Muy claramente vino Natán y le dijo y le preguntó a David: bienvenido eres. Pero ahí David estaba contento. Él no se imaginaba que Dios estaba viendo esto. Y entonces Natán, David, viniendo a él, y había 2 hombres, mira la palabra de Dios. Natán amonesta a David. Alabado sea Dios. ¿Quién vive? Cristo, aleluya. Jehová envió a Natán, un profeta. Amén. Amén. A David. Y viniendo a él le dijo que habían 2 hombres. Le dijo: mira David, habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más sino que una sola corderita. Alabado sea el Señor, que había comprado y criado, y que había crecido con él, con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vive Cristo, alabado sea el Señor. Y vino uno del camino
camino al hombre rico, y vino un hombre de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, marquizar para el camino que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que le había venido a él. Entonces se encendió de furor David de gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo eso es digno de muerte. ¿Quién es ese hombre? Y le dijo el profeta Natán: tú eres. Alabado sea el Señor. Allí quedó David paralizado, quedó el rey de Israel, quedó temblando, quedó sin palabras. Alabado sea el Señor. El pecado tan grande que había cometido, alabado sea el Señor. Pero mire la consecuencia, mire el pecado. Que aquí como en el Salmo 51, cuando David llega y se postra en ayuno y dice: lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve, y hazme oír gozo y alegría, y se me caen los huesos que has abatido, y esconde tu rostro de mi pecado. Oh bendito Dios, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando el Espíritu Santo se aparta, ay, alabado sea el Señor, viene el enemigo a destruirte. A Saúl el Espíritu por cometer el error, pero Saúl, el rey de Israel, si hubiera hecho lo que hubiera hecho David, si hubiera humillado, si hubiera postrado, le hubiera perdonado. Pero el pecado más grande de Saúl, que fue y consultó a una pitonisa, consultó a una bruja, después que el rey Saúl había dado la orden de exterminar los brujos, los hechiceros. Y allí Dios quitó el Espíritu Santo de Saúl. Y vino el miedo. ¿Qué sentía Saúl? Sentía miedo, temor, tenía un espíritu malo, y aparte que hoy lo atormentaba día y noche, no tenía tranquilidad, no tenía paz este rey. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo se había apartado. Y eso nos puede pasar a nosotros, hermano. Tú que has tomado este camino, que estamos peleando, estamos luchando por la salvación, por la vida eterna. No podemos descuidar esta salvación tan grande que es pagada con la sangre del Cordero y comprada con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Es un precio que no tiene valor, ni lo que hay en el mundo, ni lo que hay en la creación, porque Él entregó su vida por ti y por mí, para que seamos salvos de esta generación mala y perversa. Alabado sea el Señor. Porque Dios nos dijo que nos envía como ovejas en una generación mala y perversa, y que somos ovejas en medio de lobos rapaces. Vive Cristo, alabado sea el Señor. Vemos, alabado sea el Señor. Esto que quedó escrito, esta palabra que quedó palmada, es para que el ejemplo para nosotros. Ya no está Noé, ya no está Abraham, ya no está Isaac, ya no está Jacob, ya no está Moisés. Elías fue transportado en un torbellino al cielo. Moisés fue desaparecido, el cuerpo no sea el Señor. Pero aquí hay un pueblo, hay un pueblo en continuación de la iglesia primitiva. Aquí hay un pueblo llamado para servirle, para glorificar el nombre del Rey y para decirte: quiero serte fiel. Líbrame de la tentación, Señor. Vemos, alabado sea el Señor. Mire el pecado, hermano, que eso no puede suceder cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, hermano. Usted ya no va a querer orar. Usted ya no puede ver la Biblia si está en pecado, no puede leerla porque no la puede ver, alabado sea el Señor, porque el Espíritu Santo se ha ido o ha contristado el Espíritu Santo. Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, esta palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino y miel a mi paladar. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Mira el pecado tan grande que le vino al rey David. Ese hijo que nació en fornicación, ese hijo, ahí venía la maldición. Alabado sea el Señor. Ese hijo, le dijo Natán, ese hijo morirá. Y ya David clamó por ese hijo, pero nada, Dios no había escuchado su clamor. Alabado sea el Señor. Y ese hijo murió. Tamar también tenía una hermano, medio hermano hacia el Señor de padre y otra hermana de padre.
Y vemos lo que pasó. Tamar, Amón, viola a su propia hermana. ¡Qué desgracia! ¡Qué terrible! Que ha venido ese hogar de David. Mira lo que trajo la consecuencia del pecado. No solamente el pecado, sino también homicidio. Alabado sea el Señor. Vemos que vino también allí como vino la maldición. Mira la desgracia que vino a la familia de David. El pecado no puede perdonar, pero cuídate, hermano, porque viene consecuencias. Puede venir enfermedad, puede venir un accidente, puede venir algo triste, trágico a tu vida. Lo digo por la palabra de Dios, alabado sea el Señor. Porque el que peca, alabado sea el Señor, que peca liberamente, el que se hace lo bueno y no lo hace es pecado, dice la palabra de Dios. Y vemos también a Salón como mata a Amón, alabado sea el Señor, a su hermano, también lo mata. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta vida de David? ¿Qué está pasando en esta familia? ¿Y por causa de quién? Porque David descuidó la oración. Porque David, cuando venía a los atrios y decía es tiempo de alabar a Dios, ahí ya tenía sus ejércitos, ya peleaban por él. Yo necesito ya, y ahí vino la tentación. Alabado sea el Señor. Mira que a Salón se levanta, mata a su hermano. También a Salón, alabado sea el Señor, quiere, Dios mío, expulsar el trono del padre, del rey David. Y también a Salón es muerto, alabado sea el Señor. Cuánta desgracia, cuántos muertos ha venido aquí, alabado sea el Señor, por causa del pecado, alabado sea el Señor. Oh, aleluya, grande y maravilloso Dios. Así alabado sea el Señor, como decimos muchas veces, alabado sea el Señor, dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo 4, alabado sea el Señor, que así que Jesucristo también fue tentado, alabado sea el Señor. ¿Cuántas veces, hermana, cuántas veces, hermano, tú eres tentado por el enemigo? ¿O cuánto vende la salvación por un plato de lentejas como el Saúl? ¿O como cuánto vende la salvación por una manzana como la vendió Eva? ¿O cuánto vende la salvación por 30 monedas de plata como lo hizo Judas? Alabado sea el Señor. Pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla, hermano. La buena batalla de la fe. No desmayes. Una palabra de aliento. No desmayes. Pelea. Sigue adelante, hermana. Sigue adelante, hermano. Porque el mundo no ofrece nada. El mundo trae desgracia. El mundo trae homicidio, el pleito, ira, envidia. Pero hay un Dios grande que te bendice, te da la vida, te da la salud. No solamente te da coste el alimento, sino que nos ha preparado una morada. Es porque muy claramente Él partió a la tierra. Porque Jesucristo dijo, Él muy claramente dijo, hermana, nuestra ciudadanía está en el tercer cielo, no hecha a manos de hombre, sino hecha de mano de Dios, calles de oro y mar de cristal. No se espera una mansión, no se espera una ciudadanía. Tú tienes el pasaporte y el pasaporte lo tienes en la palabra de Dios. Para que un día en la presencia de Dios, alabado sea el Señor, vive Cristo, alabado sea el Señor. Jesucristo muy violentamente lo dijo, lo iban a postular como rey. Jesucristo dijo, muy alabado sea el Señor, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi Padre enviaría 12 legiones de ángeles y no permitiría que me pase esto. Pero Él venía con una misión a morir por nosotros, resucitar el tercer día y subir al cielo. Y dijo, en casa de mi Padre muchas moradas hay. Aleluya. Que no ganaríamos con ganar el mundo entero, que no ganaríamos con tener mucha plata, que no ganaríamos con tener miles de amigos y que nuestra alma se perdiera, sabiendo, alabado sea el Señor, que el hombre, que hay un infierno, hay un lugar de tormento, hay un lugar terrible. Cuando mi alma está triste, en mi oración, cuando veo cuánta gente muere sin Cristo, cuántos borrachos se están muriendo y dicen los curas, se murió en la paz del Señor. Mentira del diablo. Si se murió en borrachera, si se murió en pecado, se murió sin Cristo y se va por un lugar de tormento esa alma. Porque somos tripartitos, hermano.
somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo va a la tierra porque el polvo fuiste tomado y el polvo volverá, pero el espíritu va a Dios, como dijo aquí en el libro de Eclesiastés, Salomón 7, alabanza al Señor: vanidad de vanidad, todo es vanidad. El cuerpo va a la tierra y el espíritu va a Dios. Y Apocalipsis 20:15 es claro, hermana, que dice la palabra de Dios, que el que no esté escrito, el que no se halló escrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego y de azufre. Tenemos que escapar de esos juicios que ven sobre la tierra. Mira lo que está sucediendo. Mira lo que está sucediendo en la tierra, no sea el Señor. Si este mundo no sea el Señor, si Jesucristo no ha venido por nosotros, es porque tal vez nos falta prepararnos, pues que nos falta mucho, no sea el Señor. Por eso no ha venido Dios por su pueblo, porque Él viene por una iglesia, por un pueblo santo, sin pecado, sin arruga y sin mancha. Está preparando un pueblo y está en la sala de espera para ir al reino de los cielos. Vive Cristo para siempre. Aquí en la sala de espera, hermana, para que nos preparemos cuando recibimos el alimento de la palabra de Dios. Porque ese alimento, ¿qué tal que nosotros lo tuviéramos? Como dice, que nos diera el alimento, alabanza al Señor, pero Dios ha escogido pastores, ha escogido profetas, maestros de la Escritura, para que prediquen. Pero alabanza al Señor, como dice la palabra de Dios: la mies es mucho, la mies es mucha, para los obreros poco, alabado sea el Señor. Hermano, esto no es un cuento, alabado sea el Señor. Esto no es un cuento de hadas, esto es una realidad de la vida. Porque Dios Espíritu vive, el Dios grande, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de Moisés, de Elías, o sea, el Señor está en este lugar. Ellos ya no están, pero aquí estamos nosotros, o sea, el Señor. Aquí hay un pueblo, aquí hay un remanente pequeño, aquí hay un remanente que Dios está preparando. Como dice la palabra de Dios en San Mateo: no temas más nada, pequeña, porque nuestro Padre nos ha complacido. Danos el reino de los cielos. No creas que porque hay mucho, no te preocupes por eso, hermano. No te preocupes, hermano, que porque no hay mucho, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Procura estar en los poquitos. Alabado sea el Señor. Vemos, alabado sea el Señor, cuando vemos, apartando un poco del tema, o una tradición de la palabra, cuando Noé, alabado sea el Señor, cuando era un hombre justo, Dios le habló, Dios le escuchó, le obedeció al llamado de Noé cuando le dijo: hazte un arca. Hizo un arca de 3 plantas, alabado sea el Señor, y obedeció. Y los hombres, Noé predicaba: viene el juicio, Dios va a destruir esta tierra. Predicó 120 años, de Noé se burlaba, de él se reía, de él decía: estás loco, eres un fanático. Gloria a Dios. Noé, con esa humildad: vive, hay un diluvio, aquí hay un arca, sálvese. Y se burlaba. Pero obedecieron a los animales, los conejos, el pato, el lemuro, los caballos, la jirafa, el elefante, y obedecieron a los animales. ¡Qué hombre, qué tristeza, qué dolor siente cuando los animales fueron más obedientes a la palabra de Noé y entró en el arca! Y cuando Dios cerró la puerta, nadie la puede abrir. Cuando se derramó el diluvio, vemos por la palabra de Dios que la gente comenzó a clamar: ¿por qué vino ese diluvio? Por el pecado, por la maldad, porque el pecado era extremo hasta el cielo. Y Dios dice: me arrepiento de haber hecho el hombre en la tierra. Génesis 6:6, alabado sea el Señor. Pero ¿cuántos fueron salvos en esa trágica, en ese juicio? ¿Cuántos fueron salvos, hermano? Fueron 8 personas que se salvaron el día del diluvio. Si vemos cuando Sodoma y Gomorra, alabado sea el Señor, cuando Sodoma, allí había sus 2 hijas y su esposa, le dijo el ángel: prepárate, escapa por tu vida, porque Dios va a enviar juicio sobre Sodoma y Gomorra, porque el homosexualismo, el lesbianismo, la prostitución era terrible en la tierra. Y como está la tierra hoy en día, convertida en un Sodoma, en un Gomorra, en pecado, mujeres casándose con mujeres, hombres con hombres. Mire cómo está el mundo, cómo está la tierra, está contaminada por el pecado, y los juicios se vienen pronto. Cristo está a la puerta, no podemos callar, no podemos ver, no que estar preparados. Como estuvo
estuvo preparado Noé con el arca. En este tiempo el arca es Jesucristo. Jesucristo, como lo dice aquí en el libro de San Mateo 11:18, San Mateo. Dice la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados, cansados y cargados. Pero nadie quiere obedecer. Nadie quiere llamar. Se hace invitación, se reparten tratados al vecino, a la vecina, pero no vienen. Que no vaya a pasar lo que pasó en el día de Noé, amados hermanos. Porque Dios viene y está a las puertas, alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Alabado sea el Señor. Vemos, hermano, que es una palabra, Dios mío, que vemos que la paga el pecado, alabado sea el Señor, que no podemos descuidar esta salvación, que hemos de pagar un precio, alabado sea el Señor. ¿Cómo es el precio? ¿Cómo podemos decir que no ese desaliento, ese desánimo para venir al culto, para venir a escuchar la predicación? Es porque, hermano o hermano, no descuide la oración, no descuide el ayuno, porque esa es el arma del cristiano, la palabra boa, que es la Biblia, ayuno y oración para el pueblo. Aleluya. Si tú descuidas esas tres protecciones del cristiano, el enemigo te puede destruir. El enemigo está alrededor de tu vida, tal vez tú no te das cuenta. Si vemos por la palabra, vemos el ejemplo de cuando el león en la selva va a atacar la manada. ¿Te han visto, cierto? El león no va a buscar a la más fuerte, la que está fortalecida. ¿Quién busca el león? A la más débil. Y esa corre y la presa. ¿Por qué esa ovejita o ese venadito fue escogido? Porque es la más débil. Y el león, el enemigo, está buscando a la ovejita débil o al hermanito débil para venir la tentación y destruirlo. Alabado sea el Señor. Santo es Jehová. Señor, reprenda al diablo en nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Si Jesucristo también lo hace el Señor, o también dice muy claramente lo hace el Señor, como dice la palabra de Dios. David se levantó y escribe el Salmo 51, alabado sea el Señor. Cuando un pueblo se humilla, no de labios, sino con un corazón quebrantado, quebrantando este corazón con lágrimas, con lloro, vemos, alabado sea el Señor, como David, Dios tuvo misericordia de David, alabado sea el Señor. Pero no podemos. Muchas veces decimos: no, yo peco, Dios me perdona, yo vuelvo y peco, Dios me perdona. No, hermano, Dios se cansa también. Dios se puede cansar. Cuando menos piensa, hermano, ¿dónde está la hermana? ¿Dónde está el hermano? Se fue. Le vino el desánimo. ¿Quién colocó ese desaliento, el desánimo? El enemigo. ¿Por qué? Porque lo descuidamos. David te mantenía pendiente. Cuando él llegaba a los altos, como dije ahora, él decía: es hora de alabar a Dios. Se quitaba la corona, se quitaba su capa y se humillaba delante del altar y decía: es tiempo de alabar a Dios. Pero cuando David no se quitaba la corona, David no se quitaba la capa, alabado sea el Señor, ya Dios, ya estoy ganado, como dijo David, pero falló. Vino que Satanás lo incitó, alabado sea el Señor. A su nombre. Entonces, por eso la palabra primera de Tesalonicenses 1:17 dice la palabra de Dios: orar sin cesar. La oración es un deber nosotros como cristianos. Orar es hablar con Dios. Nosotros no podemos descuidar la oración. Mientras estamos perdiendo el tiempo viendo cosas que no nos interesan, ese momento tiene que no desaprovecharlo, sino estar en la presencia de Dios, orando en todo tiempo, porque vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles de vivir en esta tierra. Viene mucho, estamos viendo, no sea el Señor, lo que está pasando en la tierra. Y la gente pasa eso por alto. Mire la sequedad que hay en Colombia. Mire que la gente, mire lo que está pasando, guerra en Israel, muerte por todos lados, desgracia por todo lugar, llanto por todo lugar, madres abandonando a los hijos abandonados por los padres, hombres dejando a sus esposas. Vemos lo que hay en la tierra de gracia, porque dice, como dice San Juan 10:10, porque el ladrón no vino sino a matar, a robar y a destruir. Jesucristo dijo: yo he venido para darte vida y vida en abundancia, y yo soy el buen pastor, y el buen pastor la vida da por las ovejas. Es el pastor
pastores. Él está a tu lado. No sabes qué, hermana, que usted está sola. Cuando te sientes triste, cuando tal vez estás en tu cuarto, amargada o triste, desanimada, desalentada, porque tal vez mi hermana me miró mal, o mi hermano me miró mal, o no me saludó. Alabado sea el Señor, muchos se han vuelto atrás, alabado sea el Señor. Una cosa tan significante, amados hermanos. Pero no le da importancia a eso, hermano. Tenemos que prepararnos como un buen soldado, como un soldado de Jesucristo, para luchar contra los enemigos, contra gobernadores, contra principados, contra potestades. Tú eres una hermana, tú eres un hermano, Dios te ha llamado para que te fortalezca, para que te llenes de poder, para que te llenes del Espíritu Santo, para que llenes tu gracia, para que llenes de tu poder, y vive y predica la palabra de Dios. No temas de predicar, no calles, porque Dios coloca la palabra en tu boca. Muchas veces coloca el miedo y el temor para no predicarle al vecino, no predicarle al gerente de la empresa o al patrón, porque tal vez van a aborrecer, hermano. Predica. Y solamente decirte, alabado sea el Señor, que sigue adelante, que no desmaye, como lo dijo a Josué 1, 7, 8, alabado sea el Señor. Mire que Dios le dice a Josué: mira que te mando, yo tengo una palabra de aliento, hermano. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios va delante de ti como poderoso gigante. Tú no estás solo. Tú no estás sola, hermano. Tú tienes guardaespaldas. Yo tengo guardaespaldas. Hay ángeles, hay arcángeles, hay querubines, hay serafines con espada de fuego que te cuidan. Tienes guardaespaldas. Alabado sea el Señor. Pero cuando andamos íntegramente delante de Dios, cuando le somos fieles, cuando le fallamos, sí, muchas veces no somos perfectos, fallamos, no sea el Señor, fallamos, cometemos errores, pero tenemos un abogado que aboga a nuestro Padre, que no se llama nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo crees? Él aboga por ti, no sea el Señor. Muchas veces fallamos, sí, pero Dios está allí y le dice: te mando que te levantes, que te esfuerces y seas valiente, alabado sea el Señor. Y nunca se aparte la ley de este libro de tu boca, como le iba a Jeremías, alabado sea el Señor. Pelearán contra ti, pero te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová de ese ejército. A su nombre. Entonces vemos, amados hermanos, cuando vemos un ejemplo de un deportista, un atleta, se prepara para ganarse una corona, ¿cierto? Un ciclista. Pero mire el ejemplo que nos da materialmente, no hablando de lo espiritual, ¿cierto? Materialmente un ciclista se prepara para ganar una corona corruptible. Y gana, se obtiene, se acuesta temprano, es juicioso, no toma, mantiene concentrado en lo que va a hacer, en la meta, en ganar la meta. Alabado sea el Señor. Nosotros nos estamos preparando para ganarnos una corona no corruptible, una corona que Dios nos tiene preparada en el cielo para los vencedores, para los que triunfan, para los vencedores que somos nosotros, hermana, porque tú estás aquí y tú eres valiente, hermana, tú eres valiente, hermano, y sigue adelante con Cristo y no desmayes, porque esta es la victoria. Prepárate para ir al encuentro del amor del Cordero, porque Dios tiene preparado una mesa para pelear con el amor del Cordero. Allí está, allí vamos a estar 7 años en el tercer cielo, nuestra ciudadanía, allí vamos a estar, y este mundo no ofrece nada, esto es basura, pero arriba nos espera la eternidad, esto es pasajero y la eternidad está en el cielo. Aleluya. Y bajaremos después de 7 años aquí, qué maravilloso. Bajaremos de la Nueva Jerusalén y seremos en el milenio, seremos sacerdotes y reyes. Qué maravilloso, ¿cierto? Seremos reyes y sacerdotes. Prepárate, hermana. No vayas a cambiar la gloria de Dios por un plato de lentejas. No vayas a cambiar la gloria de Dios por un baile. No vayas a cambiar la gloria de Dios por ir a hacer lo malo. Nunca. Y porque Dios te está mirando. Dios está allí y Dios se va a ver. Y no vayas a fallarle. Solamente te doy un consejo, hermana, que no descuide la oración. Porque vos que David descuidó allí descuidó la oración. Allí descuidó a la voz al Señor. Que descuidó lo que yo le había dado. Y vino el tentador y le dijo, y vino esta muchacha, como Jesucristo fue tentado y no pudo con Jesucristo, porque Jesucristo le dijo: apártate
Apártate de mí, Satanás, porque Cristo está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. ¡Vete! ¡Fuera! Dios, en el nombre de Jesús. Llegaron y le servían. Jesucristo venció, tú también vas a vencer, hermano. Con Jesucristo somos más que vencedores. Vive Cristo, alabado sea el Señor. Somos más que vencedores. Es una palabra, alabado sea el Señor, para tu vida en esta noche. Dios le bendiga, alabado sea el Señor. Hasta aquí Dios ha entregado la palabra de Dios, una palabra de aliento. Tómela. No la vaya a dejar, llora en el corazón, escribe en su corazón, o sea, Señor, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Como dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y la coyuntura de los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. La palabra tiene poder. La palabra es viva, la sea Señor. Vean en Hebreos 4:12. La palabra es viva y es más cortante que una espada de filo. Tenemos la armadura. Un cristiano no puede estar sin la espada que es la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Vive Cristo, alabado sea el Señor. Vive Cristo. Le invitamos al hermano pastor que en este lugar, que le bendiga, hermano, toda la gloria, la honra, la oración es para mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Estemos de pie, iglesia, un momento. Levanta tu mano y dile, Señor, aquí está mi vida, Padre. Ayúdame a no descuidarme, Señor. Habla un momento con el Señor, dígale, Dios, aquí estoy. Delante de tu presencia, mi Padre. Te ruego que tú te glorifiques ahora. Te suplico, Señor, que tú me levantes. Habla con Dios, dígale, Señor, si he descuidado mi vida espiritual, te ruego ahora que tú me levantes en el nombre de Jesucristo. No quiero ser presa del enemigo, Padre. No quiero ser el hazme reír de él. Ayúdame, Padre, a fortalecer mis fuerzas. Ayúdame a levantar el ánimo, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros errores que hayamos cometido delante de ti. Gracias por esta palabra, Señor, que hemos recibido en esta noche. Te ruego, Dios, que nos enseñes a serte fiel. Te ruego, Señor, que nos ayude a levantarnos cada día. Que nos guardes, Señor, con tu Santo Espíritu. Glorifícate de una manera maravillosa. Obra de una manera especial, Señor. Glorifícate con tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu perdón y llénanos de tu poder, de tu gloria, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Dale un aplauso al Señor. Aleluya.